Eh, Estimados alumnos, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Muñoz. Soy uno de los profesores del módulo de ergonomía en el máster en prevención de riesgo y gestión de procesos mineros. Eh, les voy a, bueno, necesitan saber obviamente cuál es mi profesión. Soy de profesión kinesiólogo. Con 8 años de experiencia estuve trabajando en la Asociación Chilena de Seguridad como kinesiólogo clínico y además aportando en el área de la ergonomía en este organismo administrador de la ley. Y después de esos 8 años ingresé a la Superintendencia de Salud Ocupacional de la empresa minera Anglo American, y ahí actualmente me desempeño como asesor en ergonomía para los procesos mineros. Bien. Eh, bueno, antes que todo, esta clase principalmente les quiero hablar un poco de la ergonomía como parte de la estrategia de la empresa, o para qué sirve la ergonomía dentro de la estrategia de la empresa, o más bien dicho, dentro de un sistema integrado de gestión de la empresa, desde el punto de vista de políticas que tienen que ver con seguridad y salud ocupacional. Posteriormente a mi clase, les anticipo de inmediato, va a quedar con ustedes el profesor René Trujillo, el cual les va a hablar de herramientas específicas de ergonomía para la evaluación, control, para que les permita identificar, evaluar y controlar riesgos ergonómicos. Son herramientas muy útiles que están validadas en nuestro país y que han sido aplicados en países extranjeros, y que con los años nos ha permitido a nosotros como ergónomos ir desempeñando la tarea en sí y realizar lo que muchas veces se nos pide de parte de las empresas, que es evaluaciones específicas de puestos de trabajo y levantamientos de mejoramientos continuos en estas áreas desde el punto de vista ergonómico. Bien, ustedes me imagino que querrán saber el avance actual que existe de la ergonomía en Chile. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar de la palabra ergonomía. La palabra ergonomía principalmente hoy en día en Chile es una ciencia relativamente nueva. Se tiende a asociar principalmente con temas relacionados netamente con problemas derivados, ¿cierto?, de trastornos musculoesqueléticos, que si bien es una área que comprende la ergonomía, es una ciencia que va mucho más allá. Dentro del dossier que ustedes van a tener la oportunidad de leer, ahí nosotros les explicamos que es una ciencia multidisciplinaria, donde no solamente interactúan profesionales de la salud, sino que interactúan profesionales de la ingeniería, profesionales en el ámbito de la psicología, del diseño, etcétera. Por lo tanto, quizás ha sido un error de nosotros que la ergonomía se encuentre un poco deformada en nuestro país, porque la han ligado siempre única y exclusivamente a problemas musculoesqueléticos, ¿cierto? Me imagino que ustedes pueden haber escuchado la ergonomía en sus procesos, a lo mejor, o donde trabajan, ligado siempre a problemas musculares, y que las soluciones más facilistas de algunos es la famosa implementación de pausas activas. De antemano les quiero decir que eso no es ergonomía, ¿ya? La ergonomía va mucho más allá. La ergonomía dentro de un equipo de salud ocupacional, la ergonomía tiene mucho que hacer en lo que respecta a la seguridad, a la calidad, y está inserto dentro de un sistema integrado de gestión, ¿ya? Por lo tanto, si se aplica muchas veces ergonomía en las empresas, nosotros podemos tener excelentes resultados desde el punto de vista de seguridad, salud ocupacional, resultados económicos, sociales, y principalmente, si así nuestra legislación vigente lo permite, muy pronto van a existir muchas normativas legales vigentes que van a ir directamente aplicadas a la ergonomía. Por lo tanto, es muy importante que hoy en día todas las personas que se encuentren asociadas a prevención de riesgo, a comités paritarios, a seguridad y a salud ocupacional tienen que tener conocimientos de ergonomía para responder
a la aplicación de la legislación nacional vigente. Por lo tanto, si hablamos de ergonomía en Chile, es importante que hagamos una reflexión de cuáles son las necesidades ergonómicas que hoy existen en nuestro país. Bien, ¿por qué de hoy y no de mañana? ¿Cierto? Porque es importante que nuestro país, desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional, sea un país, retomando el tema, como les decía, ¿por qué es importante la ergonomía hoy y no mañana? Simplemente para evitar riesgos que trae consigo los sistemas automatizados y robotizados a los cuales nuestro país está expuesto, por decirlo de una manera. Sepan ustedes que nuestro país, ¿cierto?, es un país que ha crecido bastante, que está en vías de desarrollo, ¿cierto? Y cada vez más existe preocupación porque estos sistemas automatizados y robotizados, que en el ciclo de inversión de muchos proyectos, sobre todo en la minería, sean ergonómicamente diseñados. Por lo tanto, lo que se está buscando con la ergonomía hoy en día en nuestro país es que tengamos un pensamiento más proactivo que reactivo, como ha sido hasta el momento y como ha sido por muchos años en el ámbito de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto, en nuestro país la ergonomía necesita seguir creciendo. Es por eso que muchos de las formaciones, ¿cierto?, o de los programas de postítulo en prevención están incluyendo más esta ciencia y esta materia dentro de su formación, ¿ya? Ahora, si lo llevamos a la realidad país, la tarea pendiente que tenemos como país es dar un paso, ¿cierto?, desde el punto de vista cuantitativo en los cambios que se requieren para superar la etapa del puesto de trabajo. Hoy en día se tiende y aquí me voy a detener un poquito, se tiende a asociar al ergónomo con la evaluación del puesto de trabajo, ¿cierto?, estacionario, de puestos de trabajo de oficina. Principalmente se acota a eso la ergonomía, pero no se ha logrado integrar en procesos más masivos, ¿cierto?, en procesos donde hayan ciclos de ingeniería, ¿cierto?, donde hayan ciclos donde interactúe el diseño y otro tipo de ciencia. Se tiende mucho dentro de la seguridad y salud ocupacional a aislar la ergonomía en campos, como les decía en un comienzo, a campos netamente musculoesqueléticos. La ergonomía es mucho más que eso. La ergonomía aporta en la organización de una empresa y por ende en los procesos industriales. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja que se ve reflejado en los procesos es que puede llegar a existir la reducción de trabajos pesados y puede llegar a generar trabajos mucho más eficientes y tareas mucho más eficientes, obviamente con la consiguiente disminución de riesgos ergonómicos. Por lo tanto, a raíz de esto, ¿cuál es el análisis que hacemos de esto? Que nuestro país va a seguir creciendo y va a ser más productivo si dentro de los sistemas integrados de gestión de una empresa y por ende dentro de la minería se trabaja en forma interdisciplinaria entre higiene, ergonomía y salud ocupacional, ¿cierto? Les pongo un ejemplo sobre un estudio que se basa en una metodología usada por McKinsey, el Global Institute, que hizo un análisis en 20 países y analizó a fondo 5 sectores de la economía chilena para detectar cuáles eran las principales barreras del cual Chile no podía producir más o qué era lo que sucedía que en Chile frenaba la productividad de la economía. ¿Qué concluyó este estudio? Este estudio concluyó
que generalmente caemos dentro de países que somos muy competitivos, pero aún no hemos logrado atravesar la barrera de la productividad. Y eso exclusivamente porque quizás en nuestro país las horas trabajadas por empleado al año son iguales a las horas trabajadas en Estados Unidos y en Corea, pero no se refleja en cálculos de productividad. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso con la ergonomía? Se van a preguntar ustedes. Tiene que ver mucho, dado que principalmente la ergonomía se asocia principalmente a procesos productivos. El nivel de productividad laboral es el factor que mejor explica la diferencia de ingresos entre los países. ¿A qué me refiero con eso? Que Chile trabaja más y ganamos menos. Es decir, somos muy trabajólicos, pero producimos muy poco. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tiene que ver? Se van a preguntar ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la ergonomía? Simple. ¿Cómo nosotros como país podemos lograr a llegar a ser más productivos y crecer como país? Hace poco en la tercera, negocios, salió un reportaje que señalaba que para crecer como país habían 3 puntos fundamentales. Uno, mejorar la productividad de la mano de obra. Segundo, la educación. Y tercero, existían muchas barreras legislativas, ¿cierto?, para los emprendedores en nuestro país. ¿Ya? Por lo tanto, en relación a esto, la productividad en nuestro país es clave para los retos que actualmente enfrenta Chile en materia de minería. Chile tiene un enorme potencial para mejorar su productividad, pero debe enfocarse en remover barreras importantes. Y una de esas barreras importantes que existe actualmente es la seguridad y la salud ocupacional, y dentro de la salud ocupacional está la ergonomía. Por lo tanto, ¿cómo podemos aportar con esta ciencia, con la ergonomía, a que nuestro país y por ende las empresas sean más productivas? ¿O por qué una empresa debería interesarse por la ergonomía? Muchas empresas actualmente se interesan por la ergonomía por un aspecto legal, porque tienen que cumplir la normativa legal vigente en relación a, por ejemplo, a decretos supremos como la Ley 20.001 de manejo manual de carga, como por ejemplo legislación vigente en relación al 594, ¿cierto? Y por ende, estos aspectos legales llevan a una empresa a tener un departamento muchas veces de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué otro tipo de iniciativa lleva a que la ergonomía esté presente dentro de las empresas? Aumento de los montos por compensaciones o demandas, ¿cierto?, a las cuales están expuestas ya sea por muerte o por enfermedad laboral de un trabajador. Y aquí me voy a tener un poco en el tercer punto, principalmente en relación a aumento de los desórdenes musculoesqueléticos, que era, como les decía, que generalmente la ergonomía se tiende a asociar a este ítem, ¿ya? Este aumento de los desórdenes musculoesqueléticos principalmente está enfocado a que el ergónomo, dentro de sus programas de sistema de gestión, le compete la tarea de evaluar, de identificar, perdón, de evaluar y controlar principalmente la mayoría de estos riesgos que están asociados a tareas de trabajo forzado, ¿cierto?, a tareas que impliquen el manejo manual de carga, a sobrecargas posturales y principalmente hoy en día dentro de la minería a que el trabajador se encuentre con una aptitud o una condición que sea integral para su cargo, que hasta el momento es algo que por lo general no se considera, y principalmente en la ergonomía, en la minería. ¿Por qué les digo eso? Hoy en día en nuestro país se conoce el perfil del trabajador forestal y el perfil del trabajador industrial, pero existe un desconocimiento completo de cuál es el perfil del trabajador minero. Y ahí los ergónomos tenemos que hacer mucho, y hay mucha tarea por hacer. Principalmente desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista médico, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Otro tipo de iniciativas por las cuales la ergonomía se considera dentro del rubro de industrial, industrial, minería, pesca, etcétera, es por las certificaciones nacionales e internacionales.
Esto tiene que ver directamente con la implementación de los sistemas integrados de gestión, donde muchas empresas, ¿cierto?, dentro de sus políticas de seguridad y salud ocupacional, está la certificación de normas, tales como las OSAL, las ISO, ¿cierto? Y dentro de estas normas, muchas veces hay puntos específicos que apuntan a áreas de la salud ocupacional, y dentro de estas áreas de la salud ocupacional se involucra la ergonomía, ¿ya? Y por último, la ergonomía también puede ayudar mucho en, en una mejora de la imagen de la compañía a través de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Ahora ahí yo les podría colocar este último ítem en signo de interrogación. ¿Realmente hoy en día o muchas de las empresas, para mejorar su imagen, contratan ciertos profesionales de la salud ocupacional y la seguridad para cumplir este objetivo? Ahora, en relación a ese último ítem, ¿cierto?, que es que la iniciativa de tener ergonomía dentro de una empresa es para la mejora y la imagen de la compañía. ¿Cuáles creen ustedes que serían los objetivos estratégicos de una gran compañía minera en Chile, ¿cierto? Actualmente los objetivos estratégicos de una compañía minera en Chile es trabajar en un ambiente saludable y libre de accidentes, ¿cierto? De tal manera que el organismo fiscalizador, que en este caso es Ministerio del Trabajo, es Ceremi, o Ministerio de Salud, y Cernageomin, no tengan, ¿cierto?, que hacer caer la mano dura, por decirlo así, cuando no existe un ambiente saludable o cuando existen accidentes, ¿cierto? Otro objetivo estratégico de una compañía minera en nuestro país hoy en día es alcanzar mejoras continuas y sustentables dentro del desempeño de seguridad, salud y medio ambiente. Ejecutar también un programa de responsabilidad social y además mejorar continuamente el valor del negocio. Pero ¿qué se requiere para mejorar continuamente el valor del negocio actualmente y lograr un retorno sostenible del capital? Se requiere, ¿cierto?, la seguridad y la salud ocupacional como prioridad dentro de las políticas de la empresa. Por lo tanto, las estrategias que actualmente ocupan las empresas mineras en nuestro país son dos estrategias básicas corporativas. Una estrategia de diferenciación, ¿cierto?, con otros procesos mineros, y obviamente la estrategia de costos, que implica ser más productivos y mejorar la calidad. Y ahí, en el hecho de ser más productivos y mejorar la calidad, está directamente relacionado con la salud ocupacional y obviamente con la ergonomía. ¿Ya? Entonces, si los objetivos estratégicos de una compañía minera en Chile son trabajar en un ambiente saludable y libre de accidentes, alcanzar mejoras continuas y sustentables en sus procesos, ejecutar, cierto, como la ley le pide, un programa de responsabilidad social, desarrollar las capacidades de sus colaboradores desde el punto de vista de la seguridad y la salud ocupacional, la ergonomía juega un rol importantísimo dentro de estos objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque les va a permitir a una empresa minera mejorar continuamente el valor de su negocio y lograr, ¿cierto?, un retorno sostenible y sustentable en el tiempo, y entrar dentro de los mercados competitivos, ¿cierto?, del precio del cobre. Pero ¿qué pasa con estos objetivos? Generalmente suelen o suele estar la ergonomía entre medio, es decir, no suele haber una asociación entre productividad, salud y seguridad. ¿Por qué? ¿O cuáles son los riesgos? Que por un lado
los problemas de seguridad y salud laboral corren en forma paralela, ¿cierto? Con el concepto de productividad. Es decir, los problemas de calidad, los problemas de productividad y la pérdida por ende, la pérdida de competitividad de la empresa corre en forma paralela a la ergonomía y no logra tener un punto de unión. Y eso es lo que actualmente se está tratando de cambiar con la incorporación de profesionales ergónomos dentro de las empresas. ¿Cuál es la visión actual que se tiene o la visión exagerada que se tiene de hacer ergonomía actualmente en una empresa? Que debe ocurrir un daño, que debe ocurrir un accidente o que debe generalmente ocurrir una detención del proceso para recién incluir la ergonomía y estudiar el porqué, ¿cierto?, de esta visión clásica y exagerada como ustedes ven ahí en la diapositiva. Ahora, ¿desde qué perspectiva se ve actualmente a la ergonomía o cuándo los procesos incluyen a la ergonomía dentro de sus programas o de sus sistemas de salud y seguridad, ¿cierto? Cuando hay problemas de salud y enfermedad asociados al proceso o cuando hay problemas de seguridad y de accidentes. Generalmente estos problemas de salud y enfermedad están asociados, ¿cierto?, a que deben ser vistos por un profesional de la salud, y los problemas de seguridad y accidente por profesionales de la seguridad. Pero actualmente los profesionales de la ingeniería no ven estos problemas de salud y enfermedad asociados directamente muchas veces con la productividad y por ende con la ergonomía. No la ven y no piensan de que la ergonomía puede ser un real aporte dentro de sus diseños de ingeniería o bien dentro de los ciclos de inversión de los proyectos. Pero eso no es culpa de ellos, eso es culpa de los ergónomos que con el tiempo hemos ido, por decirlo así, deformando, ¿cierto?, un poco la ergonomía, y en general nos hemos más que nada preocupados de medir, de incluir metodología, pero no de insertarnos, ¿cierto?, dentro del proceso ingenieril y dentro del proceso de productividad que pudiera tener un área específica. Nos hemos remitido en los últimos años solamente a realizar estudios de puestos de trabajo, ¿cierto? Y estudios de puestos de trabajo principalmente estáticos y no dinámicos, estudios de puestos de trabajo, por ejemplo, de oficinistas, de administrativos, pero no hemos sido capaces de ir más allá, ¿cierto? Hemos tenido la deformación de no buscar el problema, sino que más que nada la solución dentro de un sistema integral. Y con el tiempo, ¿cierto?, a raíz de esta deformación nos hemos tenido que ir acoplando, ¿cierto?, dentro de los departamentos de salud ocupacional a la tarea que hace el higienista, ¿cierto?, para ser parte de la seguridad y la salud, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Dentro de trabajos y ponencias del Congreso de Ergonomía en el año 2010, del total de trabajos que fueron aproximadamente 35, en el área de salud y seguridad principalmente fue un 95% de las ponencias, y en el área de ingeniería de procesos en relación a la productividad fue un 5%. ¿A qué conclusión quiero llegar con eso? Es que hasta el día de hoy programas, metodologías de salud y seguridad no han logrado, ¿cierto?, convivir, por decirlo de una manera, con los procesos de ingeniería y con la productividad. Eso en el fondo es la gran tarea pendiente que tenemos los ergónomos de demostrar que es una ciencia que puede incidir directamente en la productividad de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, con el tiempo ha habido un deterioro de la imagen de la marca ergonomía, y es lo que nosotros queremos en este módulo
tratar de hacerles cambiar el concepto que tienen ustedes que tienen actualmente ustedes de la marca ergonomía, ¿ya? Cambiarles el concepto sobre las leyes que hay en relación a la ergonomía y que se refiere a que son netamente asociados a enfermedades musculoesqueléticas, es decir, a las famosas itis, a las tendinitis, ¿cierto? Y a todas las dolencias que se producen en nuestro aparato musculoesquelético. Tratar de cambiarles el concepto de que la ergonomía, si bien es una ciencia muy completa para determinar métodos de detección de problemas asociados al trabajo, tratar de darles las herramientas que además de los métodos de detección, ustedes den métodos de solución en sus determinados procesos. Es decir, resuelvan la problemática del proceso, de la problemática ergonómica con la cual se encuentran. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo estratégico final actualmente de las empresas pequeñas y de las grandes empresas? ¿Cierto? Lograr quizás dentro de sus procesos productivos costos que sean bastante competitivos, mantener un desarrollo, un desempeño consistente en el tiempo, confiable, y operar a la máxima capacidad de la producción. Y es ahí quizás donde nosotros tenemos una tarea pendiente y podemos hacer grandes cosas, o es la tarea pendiente que tenemos como ergónomos. Cuando muchas veces nos situamos en la realidad de no ser parte de la estrategia de la empresa desde el punto de vista de la salud ocupacional, por lo tanto, no ser parte de la estrategia de la empresa actualmente lleva a que la ergonomía se transforme nada más en un área de la salud y de la seguridad, y que tenga que cumplir con todos aquellos ítems que exige la legislación vigente. Muchas veces la situación actual de la ergonomía no es como la base fundamental dentro de los procesos mineros o dentro de las organizaciones. La aplicación de la ergonomía actualmente está únicamente orientada a cumplir, como les decía, la legislación, y es una motivación externa para las organizaciones y no interna. Actualmente no se le ha tomado el real peso de la importancia de la ergonomía dentro de una organización, dentro de la estrategia, de la diferenciación que la empresa minera puede tener con la inclusión de la ergonomía, y de cómo la ergonomía puede y de cómo la ergonomía puede lograr llegar a concretar los objetivos o algunos de los objetivos de la empresa. ¿Ya? Siempre, actualmente la ergonomía se mira o se ubica dentro de una posición distante del proceso organizativo de la empresa. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros con este módulo es que la ergonomía, o que ustedes aprendan, o que ustedes interioricen de que la ergonomía debe ser parte de la estrategia y los objetivos empresariales, y por ende estar incorporado al interior de la organización. Es decir, que la ergonomía influye en los costos, que la ergonomía influye dentro de la diferenciación que puede existir entre una empresa y otra, y que la ergonomía aporte con las estrategias de seguridad y de salud ocupacional de una empresa. ¿Ya? Una experiencia o un ejemplo que les puedo dar es la experiencia de Volvo en Alemania, que ilustra este punto de vista de incluir la ergonomía dentro de sus procesos, en la cual sus gerentes estipulan que la ergonomía dentro del trabajo no es una entidad separada,
sino que es una ciencia que se basa en la estrategia para lograr los objetivos y establecer el éxito de una empresa. Por lo tanto, la ergonomía se puede incrustar dentro de todos los beneficios y potenciales beneficios para los empleados en los procesos de innovación, en los procesos de diseño. Si tenemos ergonomía dentro de una empresa, va a existir una motivación interna que va a dar o va a dar la posibilidad, ¿cierto?, de mejorar el rendimiento y que los puestos de trabajo sean mucho más saludables. En este caso, la ergonomía se convierte en un querer y es más fácilmente aceptada si nosotros, me pongo desde el punto de vista mío como profesional, si la ergonomía en la minería logra ser más fácilmente aceptada. Bien, ¿cuáles son los beneficios de tener ergonomía dentro de una empresa? Los beneficios, tanto desde el punto de vista de la ergonomía, ¿se puede mejorar la productividad gracias a esta ciencia en una empresa? Claro que sí. Por ejemplo, en campañas como la industria del ensamblaje del chip, la intervención de ergonomía en rediseño de áreas y de procesos de trabajo dio como resultado el aumento de un 400% en la productividad en términos de horas de trabajo y reducción de errores. En una planta de telecomunicaciones, otro ejemplo, el hecho de realizar intervenciones ergonómicas en el rediseño de estaciones, layout y puestos de trabajo aumentó la producción y disminuyó los errores de parte de los operarios en relación con su tarea. Por ejemplo, en industrias de comida rápida, el rediseño de trabajo aumentó en un 20% la productividad de sus operadores. En compañías de acero, por ejemplo, el rediseño de puestos de trabajo, los resultados que se obtuvieron fueron ahorros del orden de los 150 millones de dólares en un año a través de la reducción de desperdicio y aumento de la productividad. Y así les podría dar miles de ejemplos de cómo la ergonomía ha logrado mejorar la productividad dentro de ciertos sectores de la economía en otros países. Por lo tanto, la ergonomía se acepta como su definición se acepta como amplia y tiene un papel crucial para explorar las posibles relaciones entre la ergonomía y la estrategia y encontrar evidencia de estos vínculos y comunicar, ¿cierto?, a los entes encargados, ¿cierto?, de colocar el dinero dentro de las empresas que están involucrados en la formulación de estrategias y puesta en práctica. Por lo tanto, ¿podemos aportar a la productividad del país empresa y específicamente una empresa minera desde la ergonomía? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Cómo? Con 4 puntos principales que anteriormente les expliqué, que eran lograr trabajar en un ambiente saludable, libre de accidentes, desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores, es decir, de todas las operaciones, lo cual nos va a llevar a un mejoramiento continuo del valor de nuestro negocio, ¿cierto? Logrando un retorno sostenible y sustentable del capital en el tiempo, lograr costos competitivos dentro de la empresa de la minería y mantener un desempeño consistente y confiable, ¿cierto?, dentro de plantas, de equipos y dentro de las operaciones en sí. Bueno, espero que esta introducción
No quise hablarles tanto de lo que significa ergonomía, cuáles son los objetivos que busca. Les quise más que nada plantear el problema en sí de cómo la ergonomía es vista actualmente en nuestro país, específicamente en el rubro que ustedes se desempeñan, que es la empresa minera. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Llegamos a la conclusión que eh, más allá de cumplir con las normativas y la legislación vigente, la ergonomía debiera ser parte de un sistema de gestión integrado, de calidad, de seguridad, ¿cierto? Y ser una de las razones fundamentales, ¿cierto? O ser uno de los primeros ítems de prioridad para mejorar la productividad dentro de determinados procesos, ¿ya? Quizás pueda pasar mucho tiempo para lograr demostrar esto, pero nosotros con este módulo queremos tratar de interpretar que la ergonomía va más allá, ¿cierto?, de una evaluación netamente osteomuscular y de la solucionática, por decirlo así, entre comillas, de determinados problemas. Sin, Más allá de eso, lo que quiero tratar de darles a conocer es que la ergonomía como ciencia se transforme, ¿cierto? O ustedes la entiendan como, como, eh, como una labor desde el punto de vista anticipativo más que reactivo, como suele verse hoy en día. Es decir, lo que tratamos hoy en día de, de realizar en ergonomía va más que nada chequear y determinar cuántos son la cantidad de enfermos, ¿cierto? Por un determinado tipo de patología, pero muy pocas veces damos una solución a eso. Y eso es la gran tarea pendiente que tenemos hoy en día los ergónomos y sobre todo en uno de los rubros más importantes de nuestro país que es la minería. Por lo tanto, la, el profesor René Trujillo eh, le, les va a entregar herramientas que quizás pudieran cambiar este concepto errado que actualmente se tiene de la ergonomía y que pueden ayudar mucho dentro de sus procesos, dentro de los procesos productivos. Él les va a hablar específicamente de herramientas que nos van a permitir identificar, evaluar y controlar todos aquellos riesgos ergonómicos que se encuentren asociados a un proceso y a una determinada tarea, con el fin, obviamente, de, de tener una visión un poquito más proactiva que reactiva y ayudar, ¿cierto?, dentro de la productividad de la tarea y por ende del proceso.